Gracias a ustedes por ser tan pilos, son unos genios, ¿sí sabían? Van a ser grandes y fuertes, muchachos. Van a ser grandes y fuertes. Bueno, entonces miremos lo siguiente, mis pequeños. Teníamos, bueno, ya se conectó Isabela, era la compañera que estaba por allí, que no se pudo conectar, ¿sí? Sí, señor profe. Isabela, entonces mira, te voy a hacer como un breve recuento de lo que estábamos viendo la clase pasada, con ayuda de los compañeros, que ellos también son muy pilos y hemos aprendido mucho de electricidad, pues vamos a explicarte un poco qué era lo que estábamos viendo. Entonces, estábamos viendo, espérate, busco acá, cómo los electrones pasan por medio de un metal. Recuerda que los metales son muy buenos conductores. eh, y entonces, cuando se da esta conducción, ¿qué quiere decir? Que los electrones se van a mover de un lado a otro dentro de un metal. Entonces hablé un poco de cómo dentro de las casas o dentro de ciertos lugares donde hay electricidad, pues el cobre, por ejemplo, se vuelve en un elemento muy importante para la transmisión de la electricidad. Entonces veíamos una imagen más o menos como esta. Espérame que cargue. Espérame que cargue. Ahí ya la ven. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Señor. Entonces, mira, lo que estamos viendo allí es que hay un generador, una batería inicial conectada con un fusible. ¿Alguien sabe qué es un fusible? Un fusible es como uno, como un regulador de energía Muy bien, que hace que transmita menos energía o más energía. excelente. Estás muy bien. O sea, es un regulador de energía. Muy bien. Entonces, el fusible, eh, los fusibles son muy importantes y realmente no son tan costosos. Digamos, por ejemplo, eh, la vez pasada, les cuento, eh, mi moto no encendía. Y yo, uy, ¿eso qué pasó? Menos mal uno sabía algunas cosillas. Entonces la llevé a un taller al comienzo y me decían, no, que era la batería, que era que tal cosa. Y entonces me dio por revisar y me iban a cobrar mucho dinero. O sea, era como 100.000 pesos me iban a cobrar. Y entonces yo me puse a mirarle, me di cuenta que lo que se había fundido era un fusible, que parece un pequeño bombillito y regula la, La la energía. electricidad, la energía. Adivinen cuánto costaba ese fusible. 5.000 pesos. 1.000 pesos. 1.000 pesos. O sea, O sea, de 100.000 pesos que vayan a cobrar, que seguramente sabían. Entonces, miren que saber cosas de electricidad, en algunos momentos, más adelante ustedes van a saber mucho más, obviamente. Nos puede servir para muchas cosas, incluso para no pagar más en una reparación, ¿sí? Obviamente, hay cosas mucho más complejas de electricidad que nosotros no podemos manejar, ¿no? Eh, Profe, el fusible es como lo que está dentro del bombillo, es todo, o sea, el fusible es todo el, digamos, todo el compuesto. A ver. Entonces, vamos a ver que eh, hay varios tipos de fusibles también, pero casi todos van a funcionar igual. Y es, mira, tenemos este es el más común, este es el que les decía de que también lo tenía en la moto. Entonces, miren, acá lo que tenemos son dos como esquinas, dos bordecitos metálicos donde entra la electricidad. Hay un cilindro de vidrio. Los voy a silenciar un momento, chiquillos, que por ahí hay alguien que dejó abierto el micrófono. ¿Listo? Ya. Entonces, lo que va a hacer es regular esta energía. Genera una pequeña resistencia y hace que no, o si aumenta, o si baja, o si hay una descarga eléctrica, quien reciba toda la descarga eléctrica va a ser el fusible y no el resto del mecanismo. Entonces, si nosotros volvemos acá a este circuito, ¿cierto? Acá podría darse una descarga eléctrica. A ver, venga, ahí busco mi cosito para rayar. Ya. Acá hay una descarga eléctrica, entonces el fusible la va a recibir. Sin embargo, puede pasar, bueno, acá tenemos el switch, el interruptor que
lo que hace, como su nombre indica, es interrumpir la corriente eléctrica y hace ese salto, papá, lo corta, por eso se apaga y se prende la luz, que yo la clase pasada les decía que nosotros ya estamos en un momento maravilloso de la tecnología. Me encanta la tecnología, me encanta vivir en el siglo XXI y que uno le pueda decir al celular o a Alexa o al Google Home, préndeme las luces de la sala. O sea, miren cómo se ha transformado el sonido, las ondas de sonido también son un tipo de energía que le interpreta un aparato y la vuelve energía eléctrica para prender o apagar un bombillo, prender y apagar un televisor o cualquier electrodoméstico. O sea, nosotros estamos en el año 2021. Cuando ustedes tengan más o menos mi edad, que yo tengo 28 años, imagínense cómo puede avanzar la tecnología en ese tiempo. O sea, ustedes van a vivir también unas cosas que cada vez van a ser más y más sorprendentes y asequibles en términos de, de las facilidades. Pero ¿por qué se da esas facilidades? Porque se ha estudiado, porque se investiga sobre electricidad y se puede mejorar muchísimo el estilo de vida de las personas. Y yo les ponía el ejemplo. Imaginémonos la última gran pandemia, pero gran pandemia que cobró miles de vidas acá en Colombia, sobre todo en Bogotá, miles de muertos, fue en 1920. En 1920. No, no fue peste negra, no, fue una gripa, un tipo de gripa que se llama la gripa española, que alcanzó a llegar acá. Ahora, eh, a muchas personas, obviamente también se tomó la cuestión de la cuarentena y todo, pero estamos hablando de 1920. La peste española empieza en España en 1919 y llega acá a Colombia en 1920, pero la ciudad realmente que se ve muy afectada, no solo esta ciudad, muchas se ven afectadas, pero fue Bogotá principalmente. Y era terrible porque, eh, pues digamos que se moría la gente y quedaban en la calle, no había como un tratamiento de los muertos como tal, acumulaban cuerpos en las esquinas, era una cosa terrible, ¿sí? Eso lo pueden consultar en varios textos de historia de Bogotá, ahí pueden ver eso. Pero la pregunta, además de eso, es que, ven, las pandemias siempre van a acompañar a la humanidad, pero vamos a imaginarnos nosotros. Voy a buscar una imagen para que nos contextualicemos. Vamos a ver, Colombia en 1920. A ver si nos sale alguna imagen. ¿Sí sabían eso de esa pandemia? Miren, 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 miren. Sí, señor No, profe. Oye, ¿ya señor. existían los tapabocas? Claro, claro. O sea, los tapabocas existían incluso desde la peste negra, ¿no? Recuerde que la peste negra es una cuestión de Europa, eh, pues digamos que muy de Europa, que la transmitían las pulgas. Y las pulgas eran compatibles con los ratones y con los humanos, entonces eso se proliferó. Pero claro, miren esta foto interesantísima de 1920. Imaginémonos nosotros en esta época. Veamos esta foto. Miren, 1920 en Colombia. Ahora, ¿qué pasaría? O sea, estamos hablando de un siglo atrás. O sea, es muy raro porque la última gran pandemia fue en 1920 y después le sigue un siglo exactamente después, en el 2020, esta pandemia que estamos viviendo. O sea, estamos haciendo parte de la historia. ¿Sí sabían eso? O sea, cada siglo hay una pandemia. Bueno, no podemos asegurar que cada siglo lo haya. Esto fue como una casualidad, ¿no? Pero vamos a Profe, imaginar, dime, dime. es pura casualidad porque según, o sea, según los reportes, el COVID se empezó a generar en el 2019, ¿no? A finales del 2000. Muy bien, excelente. En China, Tú estás diciendo que en el 1919 que se empezó a hacer eso, o sea, como que hasta de exacto, pronto en 100 años vuelva a pasar. exacto. Porque en 1919 empezó en España la gripe española, la peste española. Y en 1920 llega a Colombia.
En el 2019 empieza la pandemia en China y en el 2020 llega la pandemia a Colombia. Ahí se los dejo para que lo analicen. Lo que vamos a ver, escribe acá Andrés, la maldición de los 20. Claro que sí, si quieren verlo así, sí. Vamos a superarla Profe, igual. Dime. aunque sí ha habido muchas pandemias No, como el claro. sarampión, la peste negra, bueno, el que estamos viviendo hoy en día. No, claro, claro. Digamos, por ejemplo, hace 12 años, su hermoso y maravilloso profesor de biología estaba en grado 11 todavía en el colegio, hace 11 años. En el año 2009, cuando yo estaba en 11, nosotros también tuvimos una pandemia, la pandemia de la H1N1. Pero digamos que no fue compleja, pero nosotros nunca dejamos de ir al colegio ni ¿Y nada de qué eso, era eso? como está haciendo, es otra gripe, se llama la gripe aviar, se llama la gripe aviar, H1N1. Quedaba. Eh, digamos, es también como una gripa, pero mucho más fuerte, o sea, con unos síntomas tremendos, pero no cobró tantos muertos como lo está haciendo ahorita el SARS-CoV-21. COVID-19, es que COVID-21, COVID-19. ¿Cómo Bueno, es que se llama? la de hace 12 años, AH1N1. Búscate ahí los reportes, te sale 2009, fue acá un tope fuerte. Chicos, miren esta Profe, foto. la H1N1 duró como un año, ¿cierto? Sí, como un año. Y la De, peste negra 200. No, mucho más. ah, La peste negra afectó más o menos, desde 1200 hasta 1600, 1700, hasta que se crean prácticamente los antibióticos. Ahorita es muy difícil, cualquiera de nosotros nos podemos contagiar de peste negra, pero es muy fácil tratarlo, porque cuando se crean los antibióticos, pues el tratamiento empieza a ser mucho más sencillo. A ver, venga y miramos acá. Profe, ahora que busqué en Google, creo que salió en el 2009, ¿no? Sí, sí. El Mi- día que yo nací, digo el año. Ajá, muy bien. Yo también. Claro, en el Profe, yo 2000, ya ¿ustedes son del busqué. 2009? Jaja, qué Yo sí. lindos. Cuando yo estaba en 11 nacieron ustedes. Preciso ese día, ese año. Profe, yo soy Dime, el menor de la clase. ¿cuántos Yo tienes? nací en el 2010, en agosto. ¿En agosto del 2010? ¿En qué día de agosto? Yo 7. en, ¿7 de Yo agosto? nací en el 2009. yo ¿7 en de el agosto? 2010, el 6 de mayo. En junio 21. Este man nació el 7 de agosto, vea, es un prócer de la independencia. Yo iba a Bueno, decir, esperen, presten atención un momento. Miren esto, no sé si han ido a este lugar que se llama la Plaza de Bolívar, Sí, así era antes la Plaza de Bolívar. Entonces, se quiero parece que al 20 de piensen, julio. tranquilo, sí, se parece mucho a la Plaza, pero miren, quiero que piensen en estas imágenes, las pongo por algo específico. Piensen en esto, piensen en esta Colombia de 1920. Miren las calles, no están pavimentadas. Mire, algunas sí, como estas. Ya empezábamos a tener postes, ya empezábamos a tener luz. Incluso habían algunas emisoras, pero no funcionaban tan fuerte. profe, mira, Pregunta, pregunta, pregunta. Ya voy a responder las de ustedes, pero la pregunta es, ¿cómo hubiera sido en ese momento una pandemia, o sea, haber vivido esa pandemia, a diferencia de haber vivido esta pandemia, ¿qué hubiera cambiado? Si Mucho usted, porque para llevarlo a urgencias, las ajá, carreteras estaban muy, como que muy malas y no habían muchos químicos como hoy en día. muy bien, excelente, ¿alguien más? profe, Ujú. profe, Además, Ay, espérenme que acá me hacían una pregunta. Ismael me preguntó acá ahorita, eh, no, está afirmando, la peste negra sigue existiendo y en África muchas personas mueren por eso. Sí, bueno, digamos que África como es un continente que está muy golpeado económicamente, hay unos altos índices de, ya no es pobreza, sino de miseria, eh, hay muchos eh, problemas de salud. Entonces, digamos, por ejemplo, la afección más fuerte que tienen ahorita es el ébola. El ébola es tremendo porque es un virus que viaja por el agua
y contagia prácticamente y en pocos días mata a la persona. Y eso en África es tremendo. Bueno, Ismael Prof, nos dice, no estábamos tan desarrollados en 1920. Listo. Dime. pues mira las pandemias que encontré. Eh, la influenza, eh, eh, la pandemia de 1918, que es el H1N1, Ujú. también el H2N2 y en el 2009 el H1N1 PTM09, raras. Bueno, gracias por el dato. Excelente. Muy bien que consultes. Listo. Ahora, la pregunta es, voy a contextualizarlo un poco más. ¿Listo? Para que para que abran su imaginación. Mejor dicho, hablemos de Nicole, de Ismael, de todos los compañeros que están acá, de Andrés, de Isabela, de todos los amigos que están acá conectados. Nosotros estábamos yendo a la escuela en ese año, ¿cierto? Todos estábamos en la escuela en ese año. Imagínense esa escuela. Una escuela en 1920 en Bogotá era una escuela un poco campesina, con un corte campesino. Hagamos de cuenta, bueno, si nosotros viéramos en esa época, las mujeres y los hombres estudiaríamos en lugares diferentes y a las mujeres era un poco triste, chicas, lastimosamente, porque ustedes no podían aprender lo que aprenden hoy en día, sino Y aprendían a lavar, a coser, a cocinar, a atender cuestiones del hogar, mientras los hombres iban a escuelas de artes y oficios también, donde aprendían a construir, a labrar, a leer, a escribir y todo lo demás. Pero hagamos de cuenta que es el Colegio Santa Isabel de Hungría, todos estamos yendo al colegio en 1920 y ¡pum! Entró la pandemia y nos dijeron, ya no podemos volver al colegio. ¿Cómo hubiéramos tenido clase en ese momento? ¿Cómo creen ustedes? ¿No habrían clases? No, ¿qué hacía? ¿Tendrían que trabajar en sus casas? Muy bien. Ahorita estamos trabajando en nuestras casas, ¿sí o no? Logré. Ah, bueno, Ángel me pregunta, profe, la pregunta del millón, ¿en eso existía la esclavitud? No, para 1920 ya se había abolido la esclavitud en Colombia, aunque había algunos rezagos, pero ya Ay, lo logré. con, ¿con qué? Con pagos, pero miserables. En 1928 ocurre una masacre tremenda en, en la Tropical Oil Company en Barranca Bermeja y en 1929 la masacre de las bananeras, mentiras, sí, la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena. Y eso son formas de esclavitud también, pero no es la esclavitud como la conocemos antes. Entonces Ismael nos dice, ¿las clases cómo serían? Gritando. Claro, teníamos cuernos de papel en 1920 y entonces el sistema eléctrico, no. Sara me dice, profe, qué machismo lo del colegio. Sí, claro, nosotros estamos en una época muy bonita. Hubiéramos nacido antes, sería todo muy sesgado, las mujeres no tendrían ni siquiera la oportunidad de votar, ni siquiera. sí, Entonces profesor, estamos en me una parece época totalmente diferente. Pero entonces, eh, El día en que nací, ¿cómo tendríamos las clases? Entonces, sería muy difícil, pero miren que... fue la primera donde las mujeres pudieron votar el primer año Ujú, y es ujú. donde se cumplió el derecho universal de voto. Excelente, muy bien. Eso va a ser muy importante, aunque fue mucho más adelante, fue con Rojas Yo Pinilla. viendo las mentiras, Ok, bien. Entonces, vamos a ver que en esa época ya habían desarrollos tecnológicos muy avanzados para la época, en ese entonces, y posteriormente empieza a coger mucho más fuerza la denominada radio. ¿Listo? Entonces, al comienzo, imagínense ustedes hacer las clases y enviar sus trabajos por correspondencia. ¿Sí saben qué es correspondencia? Señor, sí, ¿Algo señor. personal? tal y tú la envías y un señor como que la recoge y va entregando así por todo el mundo. Así, Un Ujú, correo. exactamente. Ese es el nombre, un correo. Imagínense ustedes recibir
eh, sus guías de trabajo. El profesor Miguel ya me envió la tarea y entonces toca pagarle al cartero, ¿cierto? Eh, que le llevara a ustedes, La tarea. bueno, la tarea, ¿cierto? Porque, bueno, acá yo estoy viendo, dice, no, incluso en 1920 no había radio en Colombia, llegó en 1929, estoy leyendo acá. Entonces imagínense, si estamos en una peste en 1929, tocaba solo por correo. Entonces, ¿qué diferencia hay principalmente? O sea, nosotros ahorita podemos hacer esto gracias al desarrollo tecnológico de la electricidad también, porque la electricidad o el funcionamiento de todas estas redes no funciona solo a partir de que pase corriente y ya, no, sino también, digamos, por ejemplo, la emisión de señales o transmisión de imágenes, por ejemplo, compartir la pantalla y todo eso nos facilita mucho. El golpe de la pandemia ha sido duro, extrañame el colegio, sí, pero miren que también pudimos avanzar en ciertas cosas, pudimos tener clase. Es otra forma de ver el mundo y eso no está mal tampoco. Yo sé, estamos aburridos de estar encerrados, ya queremos salir de la casa, ¿cierto? Pero miren que la tecnología nos ha permitido muchas cosas. Digamos, por ejemplo, es algo innovador, por ejemplo, uno poderse encontrar virtualmente con personas. Por ejemplo, cuando uno juega en los videojuegos y uno se ve con sus amigos, bueno, en tal zona sí vamos a jugar, de pronto, no sé, digo yo, Fortnite. Y entonces si juego Fortnite, me encuentro con ellos en cierta zona y estoy hablando con el micrófono. Eso me lo permite el desarrollo de la electrónica. ¿Sí? Bueno, Nicole, tienes un gran aporte. Dime. Profe, pues era para pues, responder la primera pregunta que tú nos hacías, que cuál era la diferencia de antes a la que tenemos ahora, Ajá. sobre lo de la gripa. Sí. Pues, profe, sería muchísima eh, la diferencia porque pues nosotros ahora tenemos, ha evolucionado mucho. Entonces ahora nosotros podemos decir la vacuna, entonces tenemos la de Pfizer, tenemos muchas de Estados Unidos y de todo, que hacemos convenios y todo eso, pero antes no teníamos la facilidad de tener químicos, nuevos proyectos, pues para averiguar vacunas. Muy bien, Nicole. Fíjate que eso que tú estás diciendo va a ser muy importante porque yo quiero que pensemos también en un momento en otros lugares. Nosotros estamos teniendo esta clase, ¿cierto? Estamos viendo esto y tiene que ver mucho con lo que dice Nicole. Ahorita tenemos muchas facilidades también porque tenemos acceso a muchas cosas. Sin embargo, pensemos en un niño que está en el campo, donde no puede ir a su escuela y tampoco en su casa tiene electricidad y mucho menos un celular y mucho menos un computador. Y eso está pasando en el año 2021. ¿Mm? Pues como lleva, como que algunos, porque no todos lo hacen, Ujú, algunos ujú. profesores como que les llevan, haga este trabajo y este trabajo y no sé, mañana vengo y lo reviso. ¿Sí ves? O sea, no cambia respecto a 1920. No, ¿Sí ves? O sea, en un siglo hay zonas que sí pueden y zonas que no. ¿Por qué? Porque la tecnología se volvió una cuestión para quien pueda acceder a ella. No es Profe, para todo el mundo. Eso hay que mirar. Espérame un momento, yo voy contigo. Ángel me dice, en ese tiempo no existían las máquinas de cable. Bueno, multiplicar las vacunas en masa. Bueno, también ya habían vacunas, ¿no? En ese entonces, 1920, pero profe, pues pero era muy inasequible. Dime, bro. al decir unas máquinas de cable, no me acuerdo, unas viejitas que creo que eran como comunicarse con alguien por medio de un aparato raro. Ay, ¿cómo es que se llama eso? Ay, se me olvidó el nombre.
que es por puntos. Pi, 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 pi. Sí, Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre de esa. ¿Era eso? ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, no, mentira, no era Prof, otra No me cosa. acuerdo cómo se profe, llama. Eso ya es muy viejo. Dime, profe, tengo una pregunta. ¿Tú dime. como profesor de ciencias, tú crees en lo paranormal? No, yo solo creo Pro- en lo comprobable. Profe, es que mira, te quería comentar, es que, bueno, en todos los colegios que he estado, todos los profesores de ciencias me han dicho lo mismo, pero es que en un capítulo, no sé si conoces el canal de Ellos Están Aquí, hay Sí, sí. un personaje llamada Aida que fueron a un cementerio, pero ya que como que ella puede sentir o ver a los espíritus malos, Ujú, ujú. pues sintió un dolor y la llevaron de inmediato al hospital y le pusieron, ¿cómo se llama ese aparato que tiene una pantallita que dice pip, pip? Esos aparaticos de... ¿Cómo se llama, pro? Electrodos, o sea, electrodos para mirar el pulso, Ajá, como un imagínate, electrocardiograma. se lo pusieron y no tenía pulso y seguía viva y se lo pusieron al médico la máquina comenzó a sentir el pulso. Raro, ¿no? Bueno, habrá que ver, porque mira que en televisión pueden mostrar muchas cosas, pero muchas de ellas puede que no sean reales, ¿no? Por ejemplo, hay películas como los Profe, Avengers que se ven muy reales, pero no lo son. profe, mira que mi abuela le vendió una Toyota a ella y ella misma dijo que la gran mayoría de esas cosas son planeadas. Bueno, yo no estoy, puede que sí, puede que no. Lo único es que, digamos, yo como profesor de ciencia, pues yo tengo que creer, o sea, mi deber como profe de ciencia, yo tengo que creer en lo que se pueda demostrar como tal. En televisión es muy difícil que algo se pueda demostrar. Entonces uno mismo tiene que ir a comprobar, puede que pase, puede que no, pero tocaría ir hasta allá. Eso es lo que vamos a aprender nosotros con la ciencia. ¿Listo? Eh, Bueno, me dicen acá, mira lo que dice Sara, profe, yo había visto una noticia que en el campo para hacer sus tareas los niños tenían que hacer un recorrido para usar un computador y turnarse. Es algo complejo, ¿sí? Pero entonces estamos hablando, digamos, tocamos este tema, no porque sí, sino porque hace parte de entender cómo es que la tecnología nos ayuda mucho, pero la tecnología, digamos que también va a ser... eh, pues como muy selectiva, no todos van a tener, no todos vamos a tener la misma posibilidad de tener ciertos tipos de acceso a la tecnología como tal. ¿Listo? Mm, profe, es una pregunta. planeado porque están grabando, dice Ismael. Una persona normal, no un cementerio a la mitad de la noche. Profe, una Bien, pregunta. Isma, buena. Dime. Volviendo al tema, o sea, pero ellos tenían, no tenían casi, por ejemplo, el ejemplo que estás dando del niño que no tiene electricidad, ahí sería entrando como a política, ¿no? Porque son los servicios primarios, no, los servicios, ¿Del Estado? Las necesidades básicas, sí, eso, claro. eso, 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 Sí, eso. claro. Ahí O sea, ya, digamos, cuando nosotros cuando hablemos de ciencias, chiquillos, evidentemente tenemos que hablar de ciertas dinámicas de gobierno. ¿Por qué? Digamos, por ejemplo, nosotros más adelante vamos a hablar, por ejemplo, del funcionamiento de los virus. ¿Eso qué implica? Pues hablar de la COVID-19. y ¿Sí? Eso política. implica eso. Y entonces eso implica hablar de vacunas, hablar de gobiernos internacionales, hablar de formas de producción de las multinacionales a partir de, pues del país que paga. O sea, las vacunas que tiene Colombia no las compró el gobierno, ¿sí sabían eso? Por ejemplo, No, no las compró el gobierno, o sea, fueron donaciones que nos dio Europa, como si fuéramos un país extremadamente pobre. Colombia tiene como pagarlas, pero el gobierno no quiso pagar por ninguna, por eso tenemos tan poquitas vacunas. Y, y entonces uno dice, bueno, y la inversión que se hace en tema de ciencia en el país para investigar acá mismo también, porque Colombia tiene cómo.
pues no se da. Entonces la ciencia acá en Colombia está caída, por ejemplo. Es muy difícil investigar en ciencia acá. O ¿Sí? sea, también como para estudiar una carrera de científico acá en Colombia Es muy es complejo. difícil, ¿no? Sí, muy complejo. Muy, 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 muy difícil. Sigamos. Sigamos. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver también que cuando nosotros conocemos una de las mejores descubrimientos, no es una invención, esto fue un descubrimiento, no fue una invención, llamada la Internet, y a nosotros me refiero a la humanidad. La Internet fue descubierta en la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien me recuerda de qué año a qué año fue la Segunda Guerra Mundial? Profe, creo que fue en 1942. Bien, esa era la mitad de la Segunda Guerra Mundial, estás ubicado, bien, muy bien. Pero ¿de qué año a qué año va? ¿Alguien sabe la fecha exacta? Ya, profe. A ver, bueno, el año exacto, dime. El 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945. Listo, excelente. Profe, Entonces, ¿y cómo se terminó? ¿O por qué se terminó? lanzaron dos bombas atómicas en Japón, una en Hiroshima, otra en Nagasaki. Cuando lanzan la de Nagasaki, Japón dijo, no, sí, ya, la guerra termina hoy, no vamos a seguir con la guerra, porque pues con dos bombas atómicas destruyeron dos ciudades completas de Japón. Entonces no, Pero la Segunda Guerra Mundial no afectaba a todo el mundo o solo a esos dos pueblos. O bueno, habían más guerras. claro, para que sean guerras mundiales tiene ciertas características, sobre todo que incluya Profe, ¿por dos qué empezó continentes. la guerra mundial? Bueno, eso lo verán un poco en sociales, pero rápidamente fue un conflicto acerca de algo que se llamó el Tratado de Versalles, es decir, fue directamente relacionado con la Primera Guerra Mundial, pero el ascenso de los nazis en Alemania es quien rompe el Tratado de Versalles y le declara la guerra a todo el mundo. Es un proyecto capitalista de dominio de la humanidad. ¿Sí? Ya, bueno. Eso ya después ustedes lo verán a profundidad en sociales, pero lo importante es que la Internet se descubre a partir de las computadoras. Ya habían una serie de computadoras eh, totalmente diferentes a las que conocemos hoy en día y con las radios. Entonces empezaron a tener intermitencias y se dieron cuenta que se podían transmitir ondas, pero esas ondas también están muy relacionadas con la electricidad y el, el electromagnetismo, ¿no? Entonces, eh, la Internet hace, ¿qué? Pónganle ustedes unos 15 años, no más, unos 16 años tal vez. No era lo que tenemos hoy en día, ni cerca, sino que tocaba tener el teléfono conectado al computador y a partir de la red del teléfono se conectaba a ese computador y ahí se podía tener internet y era exageradamente lento. O sea, para buscar una palabra en Google te podías demorar 10 minutos. Y ya después se fue transformando porque empezaron a especializar. Ahorita viene la red 5G, ¿cierto? Que va a transmitir pues a una velocidad increíblemente rápida, ¿cierto? Y va a generar procesos mucho más eficaces de, de, de qué paso, de traspaso de datos. ¿Listo? Entonces, espérame que ya. Isabela, ¿vas a decir algo? No, profe. Ah, ya, es que tienes la mano levantada. Te lo voy a bajar, mi amor. Martín, ¿vas a decir algo? Profe, la verdad yo tenía la mano levantada desde hace ratos y antes estaban hablando de las pandemias y yo les iba a dar dos datos curiosos de la peste negra. Dale, dale, dale. Uno, profe, si te das cuenta que cada vez que alguien estornuda uno le dice salud. Sí. Bueno, ya que les hablo de los datos curiosos pues, de la peste negra, este es uno de ellos. En la peste Ujú. negra originó que los curas o los padres les decían a los demás y pues los bendecían. Entonces
los demás empezaron a utilizar esto como para bendecir la casa, por así decirlo. Profe, si se acabó el tiempo de la reunión, ¿nos volvemos a conectar? No, sigue. Y otra cosa que se generó para tratar de parar la peste negra fue el perfume, que decían que los buenos olores ahuyentaban la peste. Sí, había muchas creencias y como no se sabía qué era hasta mucho después, bueno, surgieron un montón de cosas. Vivir en esa época yo creo que no debía ser tan chévere por todo, o sea, había muchas dificultades en todo. Entonces no creo que deba ser tan chévere. Pero muy bien, excelentes esos datos, muchas gracias. Ángel, Profe, vamos con Profe, Ángel. ¿cuál es la segunda evidencia? Esta. En NormaClick ya subí el video de la tarea de esto. Tenemos, la semana pasada hicimos una imagencita, un trabajo en clase EducaPlay, primer nota. En NormaClick tienes que subir tu exposición la otra semana, segunda nota, y tienes que exponerla entre tus compañeros, tercer nota. Listo, sale. ¿Listo? ¿Cómo así que vamos a exponer? Sí, claro, todos tienen que exponer. Quien no expone tiene 30 en la No, tercera nota. ¿qué es lo que vamos a exponer? Pues el tema de la segunda evidencia, o sea, corrientes eléctricas, cómo funcionan ciertos mecanismos, lo que estamos viendo en este momento. Por eso te digo, el NormaClick ya puse la tarea, la dejé en comienzo de la semana, el martes, si no estoy mal, lunes, martes, no me acuerdo. Dejé el videíto, entra a NormaClick y ahí te explica el profe Miguel cómo es que tienes que hacerla, ¿listo? Pero entra a NormaClick y ahí está. ¿Listo? Vale, pero Dime, también podemos hacer el video o exponerlo como tal. como tú quieras. Bueno, profe, vale. Bien, si se acaba, volvemos a Sara, conectar. Sara, Profe, yo había leído que antes cuando uno estornudaba significa que ya se moría. bueno, incluso ahorita la gente estornuda y se asusta mucho, como, ay, el que está al lado mío está enfermo. Y pues puede ser un simple estornudo y ya. Bueno, muy bien. Sara Pastrana. No, profe, perdón, se me olvidó bajar la mano. Dale, Ana María. No, profe, solo quería decir que te están haciendo preguntas como sociales porque estás uniendo historia con ciencias. Claro, es que la ciencia es producto de la historia, digamos, es muy bonito dar la ciencia a partir de la historia. Por ejemplo, cuando todos estos procesos históricos de la peste negra que generaron unas crisis económicas tremendas en Europa, empiezan a cambiar la cara cuando se descubre la penicilina, que es un antibiótico que fue muy efectivo para tratar la peste negra así. Entonces, claro, la tecnología está acompañada todo el tiempo. No, somos humanos, estamos cargados de historia, ¿listo? Bueno, si se corta, no nos volvemos a conectar, ¿listo? Y ya queda menos de un minuto, mis amores. Profe, Profe, ¿y Papi. cuándo se creó la afetaminofén? Ah, bueno, los fármacos ya vienen desde mucho antes también, pero con plantas. Ya después se vuelve una industria en 1800 y en 1700 y 1800 una industria farmacéutica. Tocaría ver específicamente la Z cuando lo crearon. Martín, dale rápido, rápido que se corta. profe, que Se va a lo cortar. otro, de ¿Lo lo de que qué? estábamos hablando, La lo que pregunta, está- papá, se va a cortar.